Estructura del hueso. El hueso es un tejido firme, duro y resistente que forma parte del endoesqueleto de los vertebrados. Está compuesto por tejidos duros y blandos. El hueso es tejido duro que constituye la mayor parte del esqueleto y consta de elementos orgánicos, células y matriz, e inorgánicos, minerales. Sus componentes son cartílago, tejido firme pero flexible que cubre los extremos de los huesos en una articulación. Disco epifisiario. Se sitúa en los huesos largos e indica el sitio de unión entre epífisis, extremo del hueso, y diáfisis, porción cilíndrica, y está presente solo en los huesos en crecimiento. Periósteo. Membrana externa que contiene nervios y vasos sanguíneos que nutren al hueso. Hueso compacto. Parte superficial lisa y muy dura del esqueleto. Hueso esponjoso. Se encuentra dentro del hueso compacto y aunque no es tan duro como este, tiene cierta resistencia. Endostio. Tejido que cubre la pared interna de la cavidad medular del hueso. Cavidad medular. Espacio que contiene la médula ósea en la diáfisis de un hueso largo. Médula ósea. Sustancia espesa cuya función consiste en producir células sanguíneas. Abertura. Permite la entrada de vasos nutrientes. Vasos nutrientes. Conducen sustancias al interior del hueso para proporcionar nutrientes y permite la salida de las células que se forman en él. La composición general del hueso es la del tejido óseo, si bien no todos los huesos son iguales en tamaño y consistencia. En promedio, su composición química es de un 25% de agua, 45% de minerales como fosfato y carbonato de calcio, y 30% de materia orgánica, principalmente colágeno y otras proteínas. Así, los componentes inorgánicos alcanzan aproximadamente 2/3, 65% del peso óseo y tan solo un 35% es orgánico. Es un tejido muy consistente, resistente a los golpes y presiones, pero también elástico. Protege órganos vitales como el corazón, pulmones, cerebro, etc. Asimismo, permite el movimiento en partes del cuerpo para la realización del trabajo o actividades, estableciendo el desplazamiento de la persona. Forma el aparato locomotor, originando la estructura ósea o esqueleto. Es también un depósito de almacenamiento de calcio y fósforo del cuerpo. Los huesos se componen de un tejido vivo llamado tejido conectivo. Los huesos se clasifican en huesos largos. Presentan una forma cilíndrica, predomina la longitud sobre el ancho y grosor. Se dividen en 3 porciones, un cuerpo y 2 extremos, proximal y distal. Generalmente se encuentran en los miembros locomotores. Ejemplo, húmero, fémur, metacarpos. Huesos cortos. Presentan una forma cuboide, siendo que ninguna de sus dimensiones predomina. Su función es de amortiguamiento. Ejemplos, hueso del carpo y tarso. Huesos planos. Su principal característica es que son más anchos y largos que gruesos. Su función es la de proteger tejidos blandos e inserción de grandes masas musculares. Ejemplos, escápula u omóplato, huesos del cráneo y coxal. Tipos de tejido óseo. Los huesos poseen zonas con diferente densidad de tejido óseo que se diferencian macroscópicamente y microscópicamente en áreas de hueso compacto y áreas de hueso esponjoso. No existen límites perfectamente marcados entre las dos áreas, existiendo entre ellos una pequeña zona de transición. Hueso compacto. El hueso compacto cortical forma la diáfisis, la porción alargada de los huesos largos que queda en el medio de las epífisis o porciones distales en los mismos. Aparecen como una masa sólida y continua cuya estructura solo se ve al microscopio óptico.
Su matriz ósea mineralizada está depositada en laminillas. Entre estas se ubican las lagunas con los osteocitos. Cada laguna con el osteocito es llamada osteoblasto. Desde cada una se irradian canalículos, conductillos muy delgados, ramificados que las comunican y permiten la nutrición de los osteocitos. Recordemos que esto es importante ya que los osteocitos se encuentran rodeados de matriz mineralizada que no permite la difusión de nutrientes al osteocito. Hueso esponjoso. El hueso esponjoso o trabecular no contiene osteonas, sino que las láminas intersticiales están de forma irregular formando unas placas llamadas trabéculas. Estas placas forman una estructura esponjosa dejando huecos llenos de la médula ósea roja. Dentro de las trabéculas están los osteocitos. Los vasos sanguíneos penetran directamente en el hueso esponjoso y permiten el intercambio de nutrientes con los osteocitos. El hueso esponjoso es constituyente de las epífisis de los huesos largos y del interior de otros huesos. Células del hueso. En el tejido óseo maduro y en desarrollo se puede diferenciar 4 tipos de células: osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Los 3 primeros tipos son estadios funcionales de un único tipo celular. El proceso reversible de cambio de una modalidad funcional a otra se conoce como modulación celular. Los osteoclastos tienen un origen hematopoyético compartido con un linaje mononuclear fagocítico. El estadio mitótico de los 3 primeros tipos celulares solo se observan en el estadio de célula osteoprogenitora. Células osteoprogenitoras. Células no especializadas derivadas del mesenquima, el tejido del que derivan todos los tejidos conjuntivos. Se encuentran células osteoprogenitoras en la capa interna del periostio, tejido que rodea exteriormente al hueso, en el endostio y en los canales del hueso que contienen los vasos sanguíneos. A partir de ellas se generan los osteoblastos y los osteocitos. Osteoblastos son células que forman el tejido óseo, pero que han perdido la capacidad de dividirse por mitosis. Segregan colágeno y otros materiales utilizados para la construcción del hueso. Se encuentran en las superficies óseas y a medida que se segregan los materiales de la matriz ósea, ésta los va envolviendo, convirtiéndolos en osteocitos. Osteocitos son células óseas maduras derivadas de los osteoblastos que constituyen la mayor parte del tejido óseo. Al igual que los osteoblastos, han perdido la capacidad de dividirse. Los osteocitos no segregan materiales de la matriz ósea y su función es la de mantener las actividades celulares del tejido óseo, como el intercambio de nutrientes y productos de desechos. Osteoclastos son células derivadas de monocitos circulantes que se asientan sobre la superficie del hueso y proceden a la destrucción de la matriz ósea, resorción ósea. Las sales minerales más abundantes son la hidroxiapatita, fosfato tricálcico y carbonato cálcico. En menores cantidades hay hidróxido de magnesio y cloruro y sulfato magnésicos. Estas sales minerales se depositan por cristalización en el estramado formado por las fibras de colágeno durante el proceso de calcificación o mineralización. El hueso no es totalmente sólido, sino que tiene pequeños espacios entre sus componentes, formando pequeños canales por donde circulan los vasos sanguíneos encargados del intercambio de nutrientes.